Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Excursiones. Este es el cuarto capítulo de nuestro programa de entrevistas donde conversamos con mujeres del mundo del cine argentino. Hoy nos acompaña Lucía Salas, a quien agradecemos muchísimo por estar acá y charlar con nosotras. Bueno, y ahora voy a pasar un poco a leer su biografía. Lucía Salas nació en Trelew en 1990. Estudió imagen y sonido en la UBA, estética y política en Cal Arts y el doctorado en comunicación de la UPF en Barcelona. Es programadora de festivales como Punto de Vista, Locarno y la Semana de la Crítica en Berlín. Es coeditora de la revista La Vida Útil, crítica en distintas revistas y medios y docente en la Elías Querejeta Cine Escola en San Sebastián. Como parte de la Sibera Cine, ha codirigido Implantación de 2016, Los Exploradores de 2016 e Implantación de 2011, que es un cortometraje. Para comenzar, queríamos un poco preguntarte por tu labor. Vos trabajás como curadora en estos festivales, como decíamos recién, Punto de Vista, que es un festival de cine documental en Navarra, la Semana de Crítica en Berlín. Y sobre este oficio de la curaduría o el comisariado o la programación de cine, hay como cierta disputa que notamos entre los términos, ¿no?, de curaduría, programación a la hora de como presentarse al mundo, y notábamos que vos te presentás como curadora. En realidad no. ¿No? ¿Programadora de cine? Sí, yo prefiero programadora. Viene bien para la pregunta porque es justamente lo que queríamos saber, como por qué la decisión de elegir un término y no otro, si sentís que hay diferencias entre ellos y por qué te identificás con uno y no con otro. ¿O cuál es el cruce entre ambas? Yo tenía un profesor en Cal Arts, Steve Anker, que fue un tipo que dirigió la Cinemateca de San Francisco mucho tiempo y que escribió muchos libros sobre esto, y él decía que la diferencia entre programación y curaduría tiene que ver con que la curaduría es un poco más conceptual, pero yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso. Para mí el concepto de curaduría está muy ligado a las artes visuales, sí. Y el cine que está muy ligado a las artes visuales es un cine que es interesante, pero es un tipo de cine solo. Sí. Y para mí el concepto de programación tiene más que ver con algo más popular. Como para mí, yo prefiero el término programación, que es un poco confuso a veces porque cuando decís que sos programadora la gente piensa que haces código y ganas mucha plata, y en realidad no hago ningún código y no gano mucha plata. Que tiene que ver con eso, ¿no? Como programar una serie de películas para que otro las vea y programarlas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Como que vos cuando programás no solamente estás pensando en películas que te gustaría pasar, porque que nos gustarían pasar hay miles de películas, pero en este lugar preciso, en este momento preciso, en esta situación del mundo ahora y con este contexto particular, en esta grilla, porque la grilla es muy importante en la programación, sí. ¿Qué pondría, no? ¿Y cómo lo pondría? Y curaduría es más como, por ahí es un poco más fifí también, curaduría. Y en España sí. Dicen comisariado, que directamente es una palabra rarísima. Sí. Sí, ¿y qué entendemos por comisariado específicamente? Porque a veces es una palabra que la escuchamos mucho, pero creo que acá como que no entendemos bien a qué es lo que refiere. Yo creo que el origen de la idea de comisariar tiene que ver con el encargo. Aunque parece el comisario como el sheriff, sí, ¿no? Sí. Como el comisario para mí es el sheriff, básicamente, o peor aún, un tipo que, bueno, la policía. Cuando alguien en España te encarga un ciclo o te encarga un trabajo, te dice te comisariar, ¿no? Como te comisiona un ciclo, viene de comisionar. Sí. Y el comisario es ese al que le encargan esa tarea un poco externa de curar o programar o elegir esto. Y por eso en España se dice comisario, pero el comisario, no sé, como tiene algo como tremendo, ¿no? Como el policía de las películas, que es raro. Se quedan todos los términos como medio inadecuados para las tareas que cumplen. Todos los términos son inadecuados y medio policías también, ¿no? Como que sí. Son unos términos... Hay que buscarnos unos mejores, más lindos. Sí, elegir películas... Un nuevo término. Sí. Elegir películas es lo más lindo. Sí. Elegidor de películas. Bueno, en relación a esto también y lo que comentó Agus de tu biografía, que tenés como un panorama muy global que nos parecía muy interesante también, habiendo vivido en Estados Unidos, en España, y bueno, también conocer un poco cómo se trabaja en el mundo del cine y en la programación específicamente allá y acá. Entonces, un poco la pregunta era, ¿qué diferencias notás entre cómo se programa cine en Argentina y cómo se programa en Europa o Estados Unidos? Bueno, la diferencia elemental es obvia, ¿no? Sí. Es el dinero. Pero el dinero y la libertad.
yo creo que como en Argentina se trabaja como en ningún otro lado del mundo, creo yo, por la particularidad de nuestra idiosincrasia, ¿no? Como no es una cosa solo de la programación. Hay algo, o sea, yo me di cuenta trabajando mucho de muchas cosas, que hay algo que nosotros tenemos de cierto espíritu de supervivencia, de cierta manera hacer 80 cosas a la vez, de ciertos cruces, como todo el tiempo estar pensando como... Quizás tiene que ver con algo que le llama mucho la atención a los extranjeros, que es como estamos prendidos todo el tiempo a la política económica, como sos como medio experta en macroeconomía todo el tiempo porque estás como el dólar blue. Como que hay algo del multitasking mental que se traslada mucho a las maneras de trabajo, entonces nosotros capaz trabajamos de una manera muy transversal, tenemos muchas cosas en mente, y en Argentina se trabaja como, bueno, ahora directamente no hay dinero para nada en la cultura, ¿no? Pero siempre se trabaja desde un lugar de, como no hay dinero, como el no ya lo tenés, y hay algo de, bueno, vamos a tirarnos a hacer esto y después vemos si lo podemos hacer o no, o vamos a hacerlo y se hace sin dinero, con dinero. Y también hay una empatía del otro lado, me parece a mí, sobre todo en la gente que hace películas más chiquitas, que tiene que ver con entender que Argentina económicamente es un país muy complejo, que a veces muchos años pasó que pagar en moneda extranjera, los fees de películas internacionales tienen como más o menos un estándar, ese estándar cada vez va subiendo más, es un estándar demente. Y hay países que son Suiza y que, 300 euros en Suiza capaz no es mucha plata, 300 euros en España es una fortuna, 300 euros en Argentina es imposible. Entonces, como que hay países que terminan entendiendo estas cuestiones y eso juega mucho parte de nuestro trabajo. También hasta hace 2 años el Estado estaba muy involucrado en la cultura, cosa que en Estados Unidos no sucede de ninguna manera. No de ninguna manera, pero de pocas maneras. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados como a una dimensión pública del trabajo que tiene que ver con trabajar para la comunidad, para la ciudad, para la gente que va, para Mar del Plata o para Bafisi o para... Como que hay algo del servicio público que tiene que ver con el trabajo estatal o para el Estado, o incluso festivales. No sé, yo trabajé en festivales financiados con dinero estatal, pero organizados por personas particulares como Cine Migrante, que igual son festivales que siempre tienen... Todos los festivales, qué sé yo, Festival de Cine Árabe, en Buenos Aires hay miles de festivales, el FIDBA... Son todos festivales que si bien se organizan por ahí en grupos más cerrados o en espacios más estatales, todos tienen una voluntad muy de servicio público. En Estados Unidos la cultura... Bueno, yo vivía en California, que es un poco más amable a nivel dinero para las artes, pero las instituciones tienen que como aplicar a fondos, como en España también. Hay una cosa de aplicar a fondos, que pasa mucho en España y en Europa en general, que es como, bueno, queremos hacer algo, aplicamos a un fondo, si este fondo funciona, ok, si este fondo no funciona, damos todo de baja, que a mí me parece un delirio. O yo en la Semana de la Crítica de Berlín, que es un festival independiente, no afiliado a la Berlinale, pero sucede al mismo tiempo, también funciona con esto, ¿no? Como con un fondo. Y entonces si ganamos el fondo... El festival tiene un tamaño y si no lo ganamos tiene otro tamaño, pero ellos tienen un poco un espíritu. A mí me gusta mucho trabajar ahí y hace muchos años que estoy porque son medio argentinos en su hacer. Y en otros lugares, qué sé yo, en España a veces es tipo, hay gente que piensa, si no tengo la plata, no, sin plata no se pueden hacer las cosas. Y yo lo entiendo porque la gente tiene que cobrar por su trabajo, es lo fundamental, pero a veces en algunos lugares la cultura es más urgente que... qué sé yo, que pagar. No sé, pienso. Bueno, y un poco en base a esto que contabas, como esta experiencia trabajando, viviendo afuera, comparando también años de experiencia trabajando acá, pensar que hace muy poco volviste en un contexto totalmente a un cine argentino amenazado y... Nos preguntábamos un poco qué te pasa como al volver y encontrarte con esta situación. O sea, capaz fui un poco injusta, ahora lo pienso, porque es cierto, en otros lugares dependen mucho de los fondos para moverse, pero también son los fondos, o sea,
yo empecé a vivir de esto, no en Argentina. En Argentina un poco sí, antes de irme, pero fue mucho más sencillo, fue mucho más sustentable mi economía en lugares donde hay otros fondos para pagar por el trabajo. No quiere decir que, no sé, que todos los lugares donde trabajo igual son 1000 precarios los salarios. Porque la programación es un oficio precario que no está todavía organizado, no tenemos como herramientas sindicales, como todavía es tan nuevo que siento que no hay, no sé, una tabla salarial, y en Argentina sí la había, pero bueno, ahora no. Y volver, yo me fui en el macrismo, me fui en el 2017 y ya, o sea, me fui del macrismo porque era muy difícil subsistir y porque era muy desmoralizante la situación en general, sin saber que iba a ser mucho más desmoralizante más adelante. Pero ahora lo que veo es que, no sé, es un equilibrio raro. Yo esto lo digo desde la comodidad de seguir teniendo trabajo, pero trabajando como para afuera, lo cual cambia mucho mi situación porque si yo tuviese que trabajar de lo que trabajo acá, no podría, o sea, tendría que hacer otra cosa. Claro. Porque casi prácticamente nadie puede hacerlo, salvo los trabajadores del Bafisi, que tampoco creo que puedan vivir 100% del Bafisi. Cada vez son menos, y los trabajadores de Mar del Plata nadie sabe porque no se sabe nada de eso, y supongo que no pueden vivir de eso tampoco. Así que nadie. O sea que la situación es muy dramática en términos de subsistencia, pero a la vez, en términos de comunidad y en términos de pensamiento, me parece que la situación está muy bien en Argentina. O sea, yo volví el año pasado en septiembre y llegué y estaban empezando 4 revistas de cine en papel nuevas de chicos muy jóvenes. Se estaban organizando 80.000 cosas. Como estar en Buenos Aires era como estar en el centro del mundo. De repente, como pasan cosas todos los días, cosas súper interesantes, se organiza la gente para hacer de todo. Yo llegué y me uní afuera del campo, apenas llegué, y de repente había un grupo de gente, en ese año era Contracampo, organizando sin nada, alquilando un cine, alquilando una pantalla, un DCP prestado y haciendo una acción política como para protestar contra estas intervenciones de la cultura del gobierno. Y no sé, yo siento que estaba en un lugar también, en lugar de migrante, hay unas herramientas de protesta que no las tenés tan... Es más difícil, pero bueno, sentía que estaba muy desorganizada en términos de comunidad y como que mi trabajo era lo que yo hacía, o sea, yo hacía mi trabajo, cumplía mis tareas, pensaba en mis películas para mis festivales donde yo trabajaba y para esas comunidades, pero un poco muy desconectada de una idea de realidad que acá no estoy desconectada porque es la mía. Bueno, o se puede igual estar desconectado, pero... Como que había algo muy egoísta en mi vida, en mi vida anterior, que siento que esta vida no lo tiene. No, es que es muy interesante lo que decías, porque es como si acá existiera un espíritu de comunidad que quizás no se siente en otras partes. Es muy lindo. Y de hecho, nos viene justo eso que nombraste recién, porque mencionabas que de repente cuando llegaste estaban fundando 4 revistas de cine. Como nuestro próximo bloque a tratar, queríamos que sea las revistas de cine. Justamente vos tenés una revista de cine que se fundó en 2018, nos contabas recién, es La Vida Útil, que nombrábamos hace un rato, que nació de un cruce entre una revista que ya existía en Buenos Aires, que se llamaba Las Pistas, y una revista llamada Cinéfilo, que existía en Córdoba, fundada por Ramiro Sonsini, la autora García Candela, Lucas Granero, y vos, y nos preguntábamos justamente qué rol cumple hoy y qué importancia tiene una revista de cine impresa. Buena pregunta. Yo creo que en un momento en el que todo está en peligro en términos de subsistencia, de que la cultura, de que la idea de identidad nacional incluso está como un poco... yo no sé ustedes, pero yo tengo la sensación de que como había una serie de acuerdos que teníamos sobre qué significaba vivir en un país con otros y que chau, ¿no? Completamente, sí. Y me parece que producir objetos culturales que perduren en el tiempo ayudan o intentan ayudar a mantener una idea de comunidad, de colectividad, de país, ¿no? Como que La Vida Útil es una revista de cine que no habla... Bueno, los últimos números fueron sobre cine argentino muy marcadamente, pero es una revista de cine que se hace en Argentina, desde Argentina.
Es un objeto cultural para Argentina y después tenemos un montón de alianzas latinoamericanas que también son re importantes para nosotros, pero me parece que todo el mundo va a hacer una revista como todos lo que quieren hacer de alguna manera es producir un objeto alrededor del cual haya una discusión, ¿no? Y eso es lindo, como la discusión medio que murió y de repente aparece en las revistas. Y después nosotros ahora estamos un poco mitad virtual, mitad revista, papel, porque hay algo del día a día de la coyuntura que, no sé, nosotros salimos una vez por año y un año acá es un milenio y un año en el mundo es, no sé, 500 años. Entonces, como que nos quedaba un poco corto. Nosotros siempre hablamos de la división entre el presente y la actualidad y cómo estar en contacto con el presente sin que la actualidad te coma los talones, digamos, o te ponga la agenda. Pero bueno, igual también la actualidad a veces es algo en lo que pensar. O pensar, bueno, ¿cuál es el presente que queremos dibujar? El presente del papel es uno quizás más amplio y el de la web es uno quizás más corto, pero en esos tiempos cortos y explosivos y medio experimentales también, está bueno, estamos como medio experimentando. De repente apareció una nueva, no sé, como unas ganas de como experimentar incluso con distintos tipos de textos, cosas así. Y traer siempre la web es un buen lugar para que venga gente que capaz recién se anima a escribir o que quiere experimentar algo que puede salir bien o puede salir mal. Bueno, que salir mal no sale nunca mal, pero como que está buena la web. A mí me gusta. Retomando un poco esto que decíamos recién, hay como este último tiempo un crecimiento de las revistas de cine, sobre todo entre estudiantes de cine que sacan revistas desde la facultad o desde espacios propios, y nos preguntábamos qué sentís o qué pensás frente a esto, si les parece que es más como un signo de esperanza futuro o un auge momentáneo que se está dando porque de repente todos crean revistas de cine. ¿Qué sienten ustedes? Puede ser que sea eso. Algo de eso puede ser que haya, pero me parece valioso. Como esa cosa de como yo también quiero tener mi revista si todos tienen una, me parece fantástico. O sea, sí. El otro día estuve en Chile, en el Festival de Valdivia, en una charla que organizó la revista La Fuga, que es una revista de cine web, que es una revista que cumplía 20 años, y la charla era por los 20 años. Y yo estaba ahí, y lo primero que pensé fue, mierda, imagínate estar 20 años haciendo una revista con la misma gente. Como hay algo de lo de sostener que me dio mucha esperanza, como quizás, bueno, si ellos lo hicieron se puede, ¿no? Como hacer esto y sostenerlo en el tiempo. Sostener una revista en papel es muy difícil porque es costoso. Es costoso en términos de dinero, pero también es costoso en términos de vitales. Pero es lindo hacerlo. Yo creo, o sea, espero que sigan las revistas. Yo creo que cuando uno hace cosas a principios de los 20 años también nunca sabe lo que va a pasar con su vida. Por lo general son cosas buenas después, pero esas cosas buenas ocupan mucho tiempo y mucho espacio, entonces nunca se puede saber lo que va a pasar. O sea, yo creo que todas las revistas nuevas van a ir a lugares como mejores, como todo el mundo está pensando un montón. Cada comunidad tiene como sus propias cosas, se pelean entre ellos, organizan eventos, como que hay una comunidad ahí muy vibrante. Yo creo que en la medida en que se vayan empujando como una revista a la otra y se vayan haciendo como una especie de como batalla naval, van a seguir avanzando. Y si en 3 años se dan cuenta de que, qué sé yo, ahora tienen ganas de hacer otra cosa, o en un número ya no funciona más, me parece igual lo mejor que haya existido. Igual todo indica que en otro orden están por terminar el número 2, los años 20 están terminando el número 2, No Divine lleva ya, creo que están terminando el número 9, o sea, salir uno recién. O sea, es mucha producción. Yo creo que van a estar re bien. Sí. Bueno, en relación a la revista también pensamos porque, bueno, tienen la revista impresa, tienen la web, pero también programan proyecciones en espacios como el Cineclub Florida, acá en Capital, o la Semana de la Cinefilia en Córdoba, que soñamos con poder ir algún día. Vengan. Pero bueno, también pensábamos un poco en cuál es la propuesta o qué tipo de cinefilia se busca fomentar, ¿no? Desde la revista, porque capaz son proyecciones que no van a la lógica de los festivales, las competencias, la actualidad, los estrenos, sino pensar
de nuevo volver a ver el cine del pasado, que nos parece muy valioso esos espacios, cultivar como una tradición cinéfila que acá es muy fuerte aparte. Y que también sigue en lógica esta de la programación que vos comentabas, como realmente en Cine Club Florida, por ejemplo, se nota como el ojo de curador, programador que está pensando en lo que va a pasar y no es una proyección cartelera de la semana. Sí, la idea, o sea, la primera idea de la Semana de la Cinefilia era como directores vivos solo si vienen de invitados como cinéfilos, ¿no? Como que era un chiste un poco, pero es cierto que la idea es centrarse 100% en el cine del pasado, no 100%, pero 80%, porque nosotros en la revista tenemos esta idea de que todo el cine es del presente, o sea, el cine del pasado en tanto y en cuanto lo es ahora, pertenece al presente también. Y porque el cine contemporáneo domina todo y vivimos en un país en el que no hay cinemateca, entonces el patrimonio del cine queda muy abandonado. Instituciones que hacen milagros con lo poco que les da el Estado, como el Museo del Cine, o instituciones privadas como Filmoteca Buenos Aires. Entonces, como realmente nos parece valioso eso, igual cambió mucho en el tiempo. O sea, la Semana de la Cinefilia apareció como querer hacer un festival para seguir haciendo lo que siempre hacemos, que es juntarnos a ver películas. Y nosotros siempre venimos de una cinefilia muy pirata, muy variada, muy de internet, como de descubrir cosas que aparezcan que alguien, no sé, descubrir gente que descubre cosas, básicamente, ¿no? Porque nunca se descubren las películas, se descubre gente que te las presenta. Y primero fue todo así muy pirata. Y después un año se invitó a Paula Félix Didier como una de las cinéfilas. Y ahí apareció un vínculo con el Museo del Cine. Y no sé si puedo contar esto, pero como Peña se puso celoso, como que Paula vino, la pasó muy bien, empezamos a pensar cosas juntos. Peña dijo, yo también quiero ir. Empezamos a pensar cosas juntos y ahora la Semana de la Cinefilia es algo que se organiza antes era solo La Vida Útil y el Cine Club Municipal. El Cine Club Municipal nos daba el espacio y nosotros hacíamos lo que queríamos. Ahora son 4 patas. El Cine Club Municipal, que participa muy activamente de la organización y la programación, nosotros, el Museo del Cine y Filmoteca Buenos Aires. Y a veces tenemos otras organizaciones amigas como la Cineteca de Chile, que nos presta siempre películas, y otros amigos así internacionales que básicamente nos regalan películas porque no tenemos cómo pagarlas. Y cambió mucho porque ahora tiene mucho más que ver con esto, ¿no? Como compensar más con un medio físico, con el 35 milímetros, con el 16 milímetros, como con lo que hay en el país, como no tan la cinefilia de lo que sea que haya en internet, sino combinar esa cinefilia que seguimos explorando un montón con el trabajo de patrimonio de nuestros museos. Y ahí descubrimos muchas cosas y ahí empezó el cine argentino como a hacer. De hecho, del 4 al 7 de diciembre vamos a hacer un especial cine moderno argentino en Córdoba y está muy buena la programación. Todavía no la puedo revelar, pero bueno, se hizo también entre el museo, Peña y nosotros, como celebrando el número nuevo de la revista. Eso me llamó la atención que dijiste que cuando le invitaron a Paula Félix Didier, que era como una de las cinéfilas invitadas. Y me parece que está bueno también eso para, como decíamos al principio, pensar capaz fuera de la lógica de los términos de la programación, la curaduría, el comisariado. Como que, bueno, en vez de programadores tienen cinéfilos. Me parece que habla mucho de cómo funciona ese, que no es un festival, esa semana de proyecciones que está buenísimo. Sí, acabaste de encontrar el término, me parece. Sí, cinéfilos. Hay gente que no le gusta y tiene razón. Porque el cinéfilo también es un personaje como muy masculinizado, como... Sí. Pero yo... Sí, algo del esnovismo también, que envuelve la palabra. Claro, total. Y yo creo que se puede reclamar la palabra cinefilia para esto, ¿no? Como para cosas como la Semana Mundial de la Cinefilia, o cosas que hacemos con otra gente, como el Mapa de Cine Latinoamericano, que es una organización de varias revistas y espacios de Latinoamérica que trata de remapear la historia del cine latinoamericano y el Caribe. Y eso es una cinefilia para mí. Pasa que es otra cinefilia, no es la cinefilia en efecto es cine, digamos. Como no es la cinefilia de meme. Es una una cinefilia más tradicional. Esta es una cinefilia más tratando de romper con las lógicas como, coloniales o de género.
Y son como, a veces chocan esas cinefilias y podemos evitar todas las cinefilias, ¿no? Sí, totalmente. Es muy interesante y creo que también es como la cinefilia que queremos habitar también en este espacio. Y un poco ahora corriéndonos hacia más como tu trayectoria de realización, queríamos hablar un poco de Implantación, que es un largometraje que se hizo en 2016 junto con Sol Boyoki, corregime si dije mal, y Fermina Costa, bajo el contexto de un proyecto, entendemos, de la carrera de cine, imagen y sonido. Uh-huh. Queríamos consultarte cómo se dio el interés por contar esta historia, ya que, bueno, como que narran la historia de las Torres de Lugano y qué lo llevó a interesarse por esa historia y cómo fue el proceso de construcción de este documental, que primero además fue un cortometraje, ¿o no? Bueno, en la UBA, en la carrera de imagen y sonido, hay antes, ahora cambió el plan de estudios, pero había una materia que era diseño 2, que ahora me imagino que es PAB 2 o 3, que tenía una consigna, un cuatrimestre se hace de ficción y un cuatrimestre documental. Y la consigna documental era Hábitat, era una cátedra Campos Trilnik que sigue funcionando. Y ellos te decían Hábitat. El tema es Hábitat. Y ustedes con eso, Hábitat, lo que quieran. Entonces tenías que salir a buscar cualquier cosa que vos creyeras que era un hábitat o que tuviera que ver con el habitar, pensando también en la relación que tiene la carrera con las otras carreras de la facultad, que son sobre todo la dominante arquitectura y urbanismo, ¿no? Y también nosotros empezamos a pensar arquitectura, o siempre nos interesó estos cruces, pero el urbanismo, ¿qué pasa con el urbanismo en la carrera? Y entonces nos empezamos a meter y alguien nos habló de Piedrabuena, que es un barrio de vivienda organizado por el Estado, o sea, vivienda social, que queda en Lugano, que forma parte de una serie de políticas de vivienda social que es un tipo de vivienda social de monoblocks que comenzó en los 60 y que es un tipo de vivienda social que hoy ya no... Como es una especie de tipo de vivienda social que fracasó antes de empezar porque produce unas condiciones de vivienda que no son muy deseables realmente, que tienen que ver con acumular gente en altura. Bueno, nos obsesionamos un poco con eso y fuimos a Piedrabuena, filmamos el corto y nos dimos cuenta ahí que era como, esto pasó hace tantos años que ya ni sé igual, que en el cuatrimestre no íbamos a poder realmente conocer algo y bueno, nos enfrentamos por primera vez, que es lo que creo que es lo que querían que sucediera con la consigna de Hábitat, que es que cuando una se acerca a un mundo ajeno, que es la paradoja de todo documentalista, hay un vínculo tenso entre quien filma y quien es filmado, o quien filma y lo que es filmado, y una puede ser un poco más transparente o menos transparente con ese vínculo, ¿no? Y ahí nos topamos como con la ética documental, básicamente, que es la cuestión. Y entonces nos dimos cuenta de que no íbamos a poder, e hicimos un corto de ciencia ficción, que a mí no me gusta nada ahora, pero en ese momento teníamos 21 años y creo que estuvo bien, fue un aprendizaje. Aprendimos muchísimo, pero a mí no representa mis ideas de ética documental en este momento. Y después alguien nos dijo como tendrían que hacer un largo en la cátedra. Y empezamos a pensar en eso, conocimos un productor que nos dijo, bueno, lo presentamos al Inca. Y era una época en la que podías sacar una quinta vía, que era la quinta vía documental, que era una época en la que una persona que estaba en la facultad con una idea sobre pensar su ciudad podía hacer una película con dinero del Estado, cosas que, chao. Sí, no se imaginaba. O sea, yo pienso siempre en la gente que es joven ahora y me parece tremendo como haber crecido en un mundo tan distinto solo por una diferencia de, no sé, 10 años. De las posibilidades de futuro que eso te daba, ¿no? Como estar estudiando cine y pensar, puedo hacer cine, de hecho lo estoy haciendo con dinero del Estado, a decir, quiero hacer cine, pero tengo una ola en contra todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, era otra época y empezamos a hacerlo y ahí era una película que iba a ser sobre 5 barrios de vivienda social del sur de la ciudad, porque también tiene que ver con cómo el sur, vieron que, bueno, Buenos Aires es básicamente un humedal. Sí. Y el territorio está muy negado en la forma en la que fue construida la ciudad. Y nos interesaba mucho el bañado de flores y el arroyo Sildañez y su entubamiento y todo lo que significaba hacer vivienda social en los pantanos de la ciudad, porque era la única zona pantanosa todavía. Y en las riberas del riachuelo y cómo planificaron los distintos procesos de dictadura como
la vivienda social, ¿no? Y a dónde mandaban a la gente y cómo pensaban eso y la vida y todo. Y ahí apareció como... empezamos a estudiar y empezamos a ir a los barrios y fuimos a Lugano y ahí nos hicimos unos amigos y nos quedamos un montón de años, como 5 años, filmando y decidimos que la película iba a ser sobre eso. Y al principio también era una peli de ciencia ficción que terminó transformándose en un registro de estos encuentros con distintas formas de habitar, o sea, distintas maneras que distintos personajes tenían de habitar un espacio que se planificó de una manera, pero que se vive de otra. Entonces queríamos ver cómo distintas personas que nos habíamos vuelto amigos habitaban literalmente el espacio, y sobre todo como los niños en esa época, que fue justo antes, fueron los últimos años del macrismo, no, los primeros años, los últimos años antes del macrismo. Sí. Y después, el último año que filmamos fue el primero del macrismo y empezó a cambiar mucho, porque había una movida de ocupar el espacio público de los chicos, y ahí hay un parque de skate muy importante que se hizo en esas épocas, que ahora está completamente deshabitado, y justo fue una época como muy vibrante, y la idea era esa. Y lo de la ciencia ficción murió, básicamente, porque no iba. Bueno, eso nos pareció súper interesante de la película, como el lugar que ocupan las infancias o las adolescencias, que están muy presentes en, bueno, cómo ustedes retratan el barrio. Y también pensábamos un poco en relación a esto que decías, como de esta ética documental, que me parece que en el largometraje sí, capaz, está un poco más... Tuvieron tiempo de trabajarlo, pensarlo, y se nota que hay como un abordaje no solo respetuoso, sino también muy pensado de cómo puede pensarse hacer un cine social. Acá un documental social, me parece que es súper interesante eso de la película. No sé si era como un objetivo. O sea, era más, al principio queríamos hacer una película de ciencia, al principio queríamos hacer una película, como éramos estudiantes y queríamos hacer una película, y después ya fue como, queremos hacer una película acá, queremos hacer una película con estas personas, queremos hacer una película que les guste a estas personas, en la que se puedan sentir representadas también. No sé si representadas, pero una película justa con las personas con las que trabajamos, y en eso tuvo mucho que ver un club que hay en Lugano, Jóvenes Deportistas, que es un club de deportes, que fue nuestra casa, que nos cobijó, que nos guardaba los equipos y los trípodes, porque íbamos en bondi todos los días cruzando toda la ciudad. Y en este club obviamente las infancias eran lo central, porque es un club que tiene como objetivo producir un espacio de comunidad para infancias en un entorno hostil, para poder contener, no sé, chicos que tienen situaciones familiares difíciles o económicas, y también muchas veces, y sobre todo como un gusto por el deporte, ¿no? Como por el deporte como cosa, ¿no? Jugar al fútbol, hacer patín, como compartir con gente, y había muchos partidos y cosas, y entonces las infancias entraron por ahí. Y después había muchos chicos que hacían skate también, y el parque de juegos era de las infancias. Entonces era como, wow. Cómo los chicos son los que realmente desenfadadamente ocupan el espacio público muy por fuera de la planificación de esos planos primeros que vimos en los proyectos, los libros de proyecto del Lugano 1 y 2 de construcción y todo. Tenían una planificación de un sujeto, y las infancias que ves ahí en esas imágenes, en esos croquis, qué sé yo, son un niño agarrado de la mano de su mamá sin cara porque es un croquis, ¿no? Como no hay niños solos, sueltos, caminando, corriendo, haciendo skate, jugando al fútbol. Y los niños son los dueños de todo, básicamente, en ese momento. Ahora no sé. Y también es una infancia difícil, ¿no? Como una infancia que está expuesta a cosas que pueden salir muy mal, ¿no? Y estos chicos realmente hacían también, como todo el tiempo pensar en un futuro, todo el tiempo estaban pensando en el futuro del mundo y en el propio. Sí, y eso cuando vimos el documental lo charlamos un montón, como esta mirada sobre los niños que nos pareció como muy respetuosa, muy amigable, como muy, muy buena, como que hubo un vínculo muy rápido y muy se transmitía. Lo sentíamos, como realmente hubo una conexión con los niños que lo destacamos un montón, lo charlamos un montón.
Y era un poco para pasar a otro tema que también como nos compete al mes que se viene, que es noviembre, y que se vuelve como un poco el auge anual que sentimos todos los cinéfilos, y que es ir a Mar del Plata al Festival de Cine. Y bueno, frente a eso el año pasado sucedió que la gestión del Inca había descuidado el festival, y frente a eso nació, en su momento era Contracampo, que era una muestra alternativa que se buscaba postular como acto político frente a eso, que ahora justamente pasó a cambiar de nombre. Queríamos un poco preguntar por todo ese cambio que fue de 2024 a 2025, que se postulaba como muestra de cine. Queríamos ver un poco cómo se sentían identificados ahora, qué pasó con ese cambio de nombre y cómo sentían, qué sentís vos que fueron los cambios que se dieron desde el año pasado hasta ahora y cómo se plantan ahora al público. O sea, el año pasado Contracampo surgió como una respuesta a una situación muy concreta, ¿no? Que es que un montón de gente se juntó porque o tenían películas que hubiesen querido estrenar en el Festival de Mar del Plata, pero sentían que era un espacio ajeno, como perteneciente a una gestión que odia el cine argentino, básicamente. O sea, la gestión del Inca de ahora no hace más que hablar mal del cine argentino todo el tiempo. Y no querían compartir ese espacio con ese lugar y decir, bueno, ¿qué hacemos con estas pelis? Y después otro grupo de gente que se formó en el festival y que siempre pensó en el festival como algo central, y que de repente es como, pero yo no quiero tener nada que ver con este festival. Entonces, primero, ahí era distinta la situación, porque las películas medio que aparecieron ahí, después fuimos a buscar otras para tratar de ser como más, de tener un panorama más amplio y tener una discusión más grande con otra gente. Pero fue todo como más informal, ¿no? Como que las películas fueron apareciendo o fuimos investigando, y todo tenía mucho que ver como con nuestras propias como rangos de circulación. Y tenía este nombre que era Contracampo, que tenía que ver por un lado con una muestra que tuvo el Festival de Mar del Plata en los 90, que fue muy importante, en la que entró de alguna manera como el cine, un nuevo cine a Argentina, donde para algunas personas hay algo del fin de la dictadura que se termina, y el cine argentino, como entre las escuelas de cine, las nuevas leyes de cine y demás, que se termina de cristalizar ahí, y donde la gente, todo el mundo te dice, ay, yo vi Kiarostami por primera vez en Contracampo, no sé qué. Y una revista de cine de la Universidad de La Plata que se llamó Contracampo, hecha por estudiantes de cine, muy buena en los 60, en la época del nuevo cine argentino, pero de los 60. Entonces ahí había una conexión de nuevo cine argentino. Y además Contracampo hay en todos los países de Latinoamérica y de España. En España hay una Contracampo, ¿no? Como que es un concepto muy de estos relatos. Y ahí hicimos la muestra, pero este año, claro, la gente que hizo Contracampo original todavía sigue trabajando y produciendo películas, Nicolás Arquís y su hijo, que es quien hoy mantiene la idea. Y no sé, era raro, como que teníamos un vínculo, pero ellos no decían, nos gusta lo que hacen, pero no es lo que hacemos nosotros, es distinto. Y decidimos como separar caminos y hacer Fuera de Campo, que es un poquito más radical que Contracampo, y cambió mucho porque, no por el cambio de nombre obviamente, pero este año abrimos una convocatoria, lo cual implicó que las películas que se van a ver llegaron por básicamente correo, ¿no? Como que mucha gente que no sabemos quiénes son, que nunca vimos nada que habían hecho, y de repente vimos algo que nos sorprendió y fue como, ay, a ver. Y así fue un proceso muy colectivo y muy desde lo que las películas tenían para dar, y no desde bueno, yo tengo mi película y no quiero pasarla en Mar del Plata, entonces ¿qué hacemos? Y es un proceso contrario, porque antes medio que nos juntamos para organizarnos para una serie de películas, y ahora al revés, nos juntamos para armar un espacio para unas películas que no sabíamos cuáles iban a ver. Y eso fue un cambio total, porque estábamos trabajando casi que a ciegas en la primera mitad del año, solo como con fe plena en el cine argentino y en la convocatoria, que fue una fe que rindió frutos, ¿no? Porque la verdad que la convocatoria fue lo más. Aparecieron cosas buenísimas, muy desconocidas para nosotros, unas formas de hacer. La convocatoria tenía 2 preguntas que no tenían que ver con las películas directamente, sino una era sobre
o sea, con lo que se pregunta en una convocatoria, que es tipo director, duración, sinopsis, que era tipo algo sobre la producción, como contarnos el modo de producción de la película, si perteneces a un colectivo, a un taller, a una escuela, como queríamos saber cuáles eran los contextos de producción, y ahí aparecieron un montón de cosas que se están haciendo en otros países, en otras provincias, perdón. Como muchas formas de producción que no tienen que ver con el porteñocentrismo o con el ambacentrismo, y cómo en distintos lugares estaban resolviendo cuestiones de la crisis. Y después, ¿qué películas de cine argentino consideras que tienen que ver con tu película? Y ahí como que aparecieron unas filiaciones muy buenas, muy lindas. Bueno, eso nos parece que lo estuvimos charlando estos días que estuvo saliendo la programación, que queda muy claro como la diferencia con el año pasado, que capaz esto, como contabas, fue algo un poco más espontáneo y que quizás por cómo se fue dando, los que participaban eran personas que estaban más o menos establecidas dentro de un campo del cine acá, y que la convocatoria de repente da la posibilidad de que accedan. Vimos, hay muchas óperas primas en la programación. Sí, total, un montón. Y queríamos saber un poco si fue buscado como al abrir una convocatoria democratizar de alguna forma la muestra, o qué proceso hubo detrás de esa decisión. O sea, la idea siempre fue que fuera lo más federal posible y lo más diversa posible en términos de género y edades. O sea, queríamos que hubiese gente desde muy mayor a muy menor y en el medio. Pero después lo otro medio que se fue dando solo. O sea, aparecieron unas óperas primas buenísimas, por eso hay tantas óperas primas. Como que, no sé, me parece que aparecieron ahí, qué sé yo, películas más vulnerables, más chiquitas, más que se animaron a mandar a la convocatoria, que por ahí no hubiesen encontrado lugar en otro lado. Y se centró mucho en las óperas primas, pero no fue... Uy, perdón. ¿Voy a tomar agua? No, tranqui. Voy a aprovechar entonces para preguntar algo que se va a mechar completamente con lo que decía Lu, que es que también al ver la programación nos llamaba mucho la atención, como la inclusión de 2 programas de cortos universitarios. El primero es de cortos universitarios de la Universidad de La Plata y la Universidad del Litoral, y el segundo es de la IDAC, que es el Instituto de Cine de Avellaneda. Y nos preguntábamos cómo se dio esto. Entendemos que colaboraron con Fernando Martín Peña. ¿Por qué la decisión de incluir esto? Porque entendemos que el año pasado no hubo programa de cortos universitarios. Y esto, ¿por qué decidir implementar eso ahora y por qué justamente de esas escuelas de cine y no de otras? Eso es 100% Fernando Martín Peña y Carlos Müller, porque en Fuera de Campo hay una parte de cine más histórica, digamos, o del pasado, que se hace en conjunto con el Cineclub Dínamo y con Filmoteca Buenos Aires. Porque Peña hace muchos años que viene trabajando con Carlos Müller del Dínamo, y como ya sabíamos que el año pasado fue fantástico, que una noche iban a tener por día, pero en Más allá del olvido, que es el festival de cine del Museo del Cine y el Malva, el festival de cine recuperado de Argentina, vimos estos programas de cortos que Peña está mostrando ahora, pero que hace años que viene haciendo un trabajo con la Universidad del Litoral, con el IDAES y con La Plata, de revisar, lo han llamado para revisar esos archivos y decir, tenemos todo esto, y Peña, una intuición de Peña también de decir, yo sé que hay mucha gente que vino acá y todas estas películas, ¿dónde están? Y hace años que Peña viene trabajando con esos archivos, digitalizando las películas. Y el año pasado, este año lo vimos en MADO, fue genial, y se nos ocurrió, siempre las funciones de Peña iban a ser a la noche, y se nos ocurrió, ¿por qué no? Ahora los sábados, el sábado y domingo van a tener funciones en el Cineclub, o sea, no en el Carreras, en otra sala. Entonces, para cambiar y que no fuera, o sea, que fuera la noche allá, pensamos, ¿por qué no hacemos algo de día distinto a lo que se hace de noche, que son eso, la última película de la noche, cine argentino, muy popular? ¿Por qué no pensamos en la población estudiantil de Mar del Plata, que tiene una población estudiantil muy grande porque tiene varias universidades y sobre todo carreras de cine tiene 2? Sí. ¿Por qué no hacemos algo con los cortos de estudiantes que Peña está recuperando? Creo que se le ocurrió a Tomás Guarnacchia
ahora que lo pienso. Y Peña le encanta pasar estos cortos, así que dijo sí, obvio que sí. Y está bueno eso también porque es importante. A mí los cortos son muy buenos. Y también hay cortos universitarios en los programas en general, o sea, muchos de los cortos que pasamos son universitarios. Pero nos pasamos, en la universidad te pasas la vida haciendo cortos, pero nunca ves la historia, no solo de tu propia universidad, sino de la universidad en general, o los cortos universitarios en Argentina, salvo la FUC, que tiene quizás una cosa de identidad un poco más, no sé, como defienden un poco más su identidad, me parece, o la cuidan. Yo rara vez vi cortos en la carrera, alguna que otra vez sí, pero que se hubiesen hecho en mi propia universidad, en el mismo contexto en el que estaba yo, y digo, como hay una historia de personas que han transitado las mismas condiciones de producción, ganas de hacer, posibilidades acotadas de acceder a recursos, y ideas, ¿no? Como la idea de estoy en la facultad, quiero ver qué onda. Y ahí en esos cortos es fantástico, como las cosas que hay. Y como que son parte de la historia del cine y son parte de la historia del cine argentino muy fundamental. Sí, nos entusiasma mucho. Vamos a tener que ir a verlo. Qué bueno. Son muy lindos los cortos. Y bueno, también ya cerrando un poco, pero otro costado que tiene Fuera de Campo, que tuvo Contracampo el año pasado, es la instancia de las charlas, que nos parece súper interesante, no solo que se dé el espacio para, primero, reconocer que había una necesidad de tener ciertas discusiones, sino también nos parece como muy preciso como los ejes que eligieron para charlar tanto el año pasado, que tenían que ver con la relación del cine argentino con el pasado, la distribución, los festivales, o bueno, este año que entendemos, por lo que vimos en la programación, que marcan como 3 fracturas como para trabajar. Sí. Y bueno, que es súper valioso ese espacio, que son discusiones que aparte nos parece que van más allá de lo que está pasando con el cine en los últimos 2 años, sino que es una discusión más amplia que hay que tener, que está buenísimo que se charle. Y en relación a eso, bueno, ¿qué había resultado de esa experiencia de intercambio el año pasado y qué buscan como profundizar este año? El año pasado, la verdad que lo de las charlas fue una sorpresa. O sea, nosotros sabíamos que tenía que haber un espacio para conversar porque es una acción política, ¿no? Y más allá de que se conversara sobre las películas en la sala, tenía que haber un espacio que por lo menos 3 mañanas nucleara a la comunidad y habláramos de algo que nos compete en este contexto de crisis. Como que la idea era crear como un mini contexto para hacer una mini asamblea. Sí. Como nosotros no sabíamos cómo iba a salir nada, ni Contracampo, ni las charlas, ni nada, y pensábamos que no iba a venir nadie y que nada, y después fue todo lo contrario. Las charlas fueron muy populares. De hecho, hay diario, creo que fue Página 12, solo mandó una persona para cubrir las charlas. No mandaron gente al festival oficial y nosotros nos quedamos como wow, mucha gente nos dijo las charlas son lo más. Sí, no, y además la biblioteca estaba estallada, como sí. La gente estaba en la escalera, en el piso, como que ya no entrábamos. No entraba nadie y eso nos dio la pauta de que hay ganas de charlar y hay cosas que charlar y tenemos cosas que pensar porque esto se va a terminar en algún momento y no sé si sabemos para dónde vamos después. Y si no sabemos para dónde vamos, lo va a decidir alguien más y lo va a decidir, no sé si a favor de nuestras convicciones y nuestros intereses, ¿no? Entonces, este año nos dimos cuenta, este año costó más hacer Fuera de Campo, en términos de dinero, de ánimos, de energías, como que fue mucho más trabajoso, está todo el mundo más golpeado, está todo el mundo más pobre, está todo el mundo más desanimado y yo creo que la comunidad está más desfragmentada. No sé, los sindicatos se pelean entre ellos, las asociaciones, no parece haber la agrupación, todo el mundo está como desorientado. Entonces dijimos, ¿por qué no pensamos eso? Claramente hay una cosa del cine argentino que está medio fracturada. ¿Cuáles son esas fracturas? Y ahí pensamos, claramente hay una fractura con la relación con el público, porque siempre el cine es el caballito de batalla de la derecha para decir hacen películas que no ve nadie, que no es verdad, pero sí nos gustaba preguntarnos cuál es la relación del cine argentino hoy con el público. Sí. Como realmente estamos pensando en esto, el público es algo en lo que se piensa, es algo en lo que se tendría que pensar. Y lo mismo con las otras charlas, como estamos pensando
hay una charla que es específicamente sobre la comunidad fracturada. ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Por qué está fracturada la comunidad? ¿Por qué no hay más asambleas? ¿Por qué estamos como en shock? Y llamamos a distintas personas que tengan distintas perspectivas y que vengan de espacios más comunitarios, y no solo del cine, sino de otras artes y ciencias y cosas. Y después más pensar en la crisis económica, ¿no? Como qué pasa con el fomento, qué pasa con la gestión, qué pasa con la supervivencia, básicamente, porque la supervivencia está totalmente fracturada. Y capaz es un poco más alarmista este año el abordaje de las charlas, o un poco más como catastrofista. Pero bueno, es que estamos más catastróficos también. Está siendo medio catastrófico este año fuera de campo. Sí. Hacerlo. Digo, es fantástico y estamos llenos de energía y de ganas, pero también es como, fue más remar en dulce de leche que el año pasado. No, y es muy real como esta situación que describís. Capaz el año pasado, como con la novedad del ataque al cine argentino, hubo como una respuesta capaz inicial más unificada, que todos queríamos hacer algo. Había asambleas y este año capaz, como decís vos, se fue como... Se pinchó. Sí. Sí, y ahora suceden tantas otras cosas que un poco es difícil llevar todo el foco hacia lo audiovisual cuando hay tantos golpes por todas partes. Como que quizás también hay algo de eso. Sí, pero que también es súper importante frente a esto, que lo que busca es como el agotamiento, que nuestro enfoque no sea, bueno, esperar a que esto pase, porque justamente como decís vos, cuando pase va a haber que reconstruir de lo que quede. Así que, bueno, charlas como estas es súper importante para, bueno, aunque sea poder pensar juntos, o aunque sea que haya un espacio de contención, me parece, de poder discutir también lo que está pasando, que es lo que termina pasando en todas las charlas, o bueno, asambleas que capaz fuimos en su momento, que era un espacio donde estar juntos y bueno, compartir lo que está pasando, y bueno, gente que está obviamente muy afectada por toda esta situación. Así que le sucede a nuestros compañeros. Nosotras como estudiantes, como creadoras de esto, lo celebramos un montón. Creemos que son estos espacios los que nos nutren un montón, y eso, como que creemos que hay algo de la construcción acá que nos motiva muchísimo, que es por ahí el camino, un poco. Lo celebramos un montón. Qué bueno. Y bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando, pero voy a dejar a Lu que... Sí. Te vamos a hacer una pregunta ahora que le hacemos a todas nuestras invitadas para cerrar y bueno, capaz terminar en una nota un poco más alegre, que es que nos recomiendes una película argentina cualquiera. Puede ser reciente, puede ser una película del pasado. Uy, qué difícil. Sí, lo que te surja es como un cadáver exquisito de cine, esto, así que lo que surja las agarramos así justo, pero esa es la idea, como que lo que te salga ahora. Me sale recomendarles Horizontes de Piedra. Bien. De Román Viñoli Barreto. Con la vimos, así que va anotadísima. Actúa Atahualpa Yupanqui, así que va a ser muy linda de ver, y canta también, y creo que es una peli que se vio poco y que debería verse mucho más. Yo la vi en Mar del Plata, cuando Mar del Plata era otro Mar del Plata, que lo dirigía Fernando Martín Peña. Y había una retro de Román Viñoli Barreto, que es un capo. Y es una maravilla. Anotadísimo. Sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Lucía, por venir a conversar con nosotras. Muchísimas gracias por ver el capítulo, y los invitamos a excursionar con nosotras en el próximo capítulo hacia el universo del cine argentino. Gracias. Muchas gracias.